Todo comenzó como una pequeña sombra que cubría la vida de mi madre. Recuerdo que, en esos primeros días, ninguno de nosotros notó el cambio de inmediato. Ella seguía cumpliendo con sus rutinas diarias, pero había algo sutilmente diferente. Su risa ya no tenía la misma chispa. Si alguna vez has escuchado a alguien reírse sin que la emoción real acompañe al sonido, sabes a lo que me refiero. Era una risa vacía, mecánica, como si solo fuera una reacción condicionada, y no el resultado de verdadera alegría. Con el paso de las semanas, las cosas se intensificaron. Ya no se limitaba a estar menos alegre, comenzó a aislarse. No hablaba con nosotros, no nos miraba directamente a los ojos. En vez de eso, pasaba horas sentada en su silla favorita, una que estaba junto a la ventana, pero ya no mirando hacia afuera como solía hacerlo. Se encorvaba, abrazando sus rodillas, como si tratara de refugiarse en su propio cuerpo. Era como si estuviera buscando un escondite dentro de sí misma. Lo que más me inquietaba eran sus movimientos. Cuando lograba levantarse, no lo hacía como antes. Se movía con una lentitud aterradora, balanceándose ligeramente de un lado a otro, como si el simple hecho de caminar fuera una lucha contra fuerzas invisibles. A veces, sus pies se arrastraban, creando un sonido bajo y repetitivo que resonaba en la casa vacía. Ese sonido se convirtió en una especie de acompañante constante para nosotros, como un recordatorio de que algo estaba profundamente mal, aunque no supiéramos qué. Mi padre intentaba hablar con ella todas las noches. Se sentaba a su lado, tomaba su mano, pero ella simplemente no respondía. No era que estuviera enojada o distante. Era como si no pudiera escucharnos. Estábamos hablando con una persona que ya no parecía estar allí. Cada intento por llegar a ella era como arrojar piedras en un pozo sin fondo. La ausencia de su respuesta nos aplastaba más cada día. Finalmente, cuando le preguntamos qué sentía, su respuesta nos heló la sangre. «Estoy muerta», dijo con la misma serenidad con la que uno podría hablar sobre el clima. No había lágrimas, no había dramatismo. Lo decía como si fuera un hecho innegable. Intentamos corregirla, decirle que estaba viva, que estaba aquí, con nosotros. Pero cada vez que lo hacíamos, ella solo nos miraba, casi con compasión, como si nosotros fuéramos los que no entendíamos. «¿Cómo no lo saben?», repetía. «Estoy muerta». El cambio en mi madre fue drástico, pero lo que vino después fue mucho peor. Al principio, pensamos que tal vez estaba pasando por algún tipo de crisis emocional o mental. Mi padre incluso sugirió llevarla a un médico, pero ella se negó rotundamente. Decía que no tenía sentido, que lo que estaba pasando no era algo que un médico pudiera arreglar. Cada vez que tratábamos de insistir, ella solo repetía lo mismo. «Estoy muerta. Lo único que queda por hacer es encontrar mi cuerpo». Lo que empezó como una declaración aislada, pronto se convirtió en su única preocupación. Comenzó a pedirnos que organizáramos su funeral. «Encuentren mi cuerpo», nos decía. «Está en el bosque. Ya pueden olerlo. ¿No lo sienten?». Mi hermana rompía a llorar cada vez que la escuchaba decir esto, y yo no podía culparla. No era solo lo que decía, sino la forma en que lo decía. Mi madre hablaba con la certeza absoluta de alguien que ya ha cruzado al otro lado, alguien que está más allá del alcance de la vida y la muerte. Había una noche en particular que ella mencionaba una y otra vez. Una noche en la que salió a reunirse con unas amigas. Recordábamos bien esa noche porque llegó a casa muy tarde, alrededor de las 11. No parecía haber nada extraño en ese momento, salvo por el hecho de que su coche nunca apareció en el garaje. Cuando le preguntamos qué había pasado con él, su respuesta fue fría y distante.
No llegué a casa esa noche, nos dijo. Morí en un accidente. El coche se deslizó fuera de la carretera, volcó, y eso fue todo. Era imposible creer lo que estaba diciendo, pero lo repetía tantas veces, con tal convicción, que comenzamos a dudar. Mi padre intentó explicarle que estaba confundida, que había llegado a casa, que todos la vimos entrar, pero ella solo negaba con la cabeza y sonreía ligeramente. No era yo, decía en voz baja, como si compartiera un secreto terrible que solo ella entendía. Cada vez que caminaba por la casa, una sensación de irrealidad nos envolvía. Sentíamos su presencia física, pero su espíritu, su esencia, parecía estar en otro lugar. Su mirada vagaba por la casa, como si ya no la reconociera, como si estuviera atrapada entre dos mundos, viéndose obligada a caminar en uno, mientras su mente estaba en el otro. Y lo peor de todo era que comenzábamos a cuestionarnos. ¿Podría ser posible que estuviera en lo correcto? ¿Podría estar muerta de verdad? Esa mañana empezó como cualquier otra. Mi madre seguía sentada en su silla, con los ojos perdidos en algún punto lejano. La casa estaba en completo silencio, rota solo por los susurros de mis propios pensamientos y la leve respiración de mi hermana, que se encontraba a mi lado. Entonces, el teléfono sonó, y todo cambió. Tomé el teléfono sin pensar mucho, pero la voz que escuché al otro lado de la línea me dejó helado. Hemos encontrado un coche volcado en el borde de la carretera. Dentro había un cuerpo. Creemos que es su madre. Las palabras se deslizaron por mi mente como cuchillos, cortando cualquier sentido de realidad que me quedaba. El oficial continuó explicando los detalles, cómo habían encontrado el coche, cómo el cuerpo había estado allí durante días. Los detalles eran escalofriantemente familiares. Sabía exactamente de qué noche hablaba, la misma que mi madre había mencionado una y otra vez. Pero ¿cómo podía ser posible? Ella estaba aquí, en la casa, aunque... ¿lo estaba realmente? No pude decir una palabra mientras el oficial terminaba de hablar. Cuando colgué el teléfono, mi mente estaba en blanco. Mi mundo se había tambaleado en un solo instante. Todo lo que había creído sobre la vida y la muerte ya no tenía sentido. Giré la cabeza hacia mi madre y la encontré mirándome desde el otro lado de la habitación. Sus ojos vacíos, esa expresión que ya no parecía pertenecerle a alguien vivo. El aire a mi alrededor se volvió gélido. Sentí como si la temperatura de la habitación hubiera caído en picado en cuestión de segundos. Mi piel se erizó y un miedo profundo, primitivo, se apoderó de mí. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirarla, mientras un vacío insoportable se formaba en mi pecho. Y entonces, con una calma espantosa, mi madre habló por última vez. «Nos vemos en el funeral», dijo. Y antes de que pudiera siquiera respirar, su cuerpo se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El funeral se sintió como una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que había sucedido en los últimos días, desde la llamada de la policía hasta la desaparición de mi madre, me hacía sentir que vivía en una realidad distorsionada. El aire era frío, el cielo gris, y cada palabra pronunciada en la ceremonia parecía venir de muy lejos, como si el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Nos sentamos en silencio, mi padre, mi hermana y yo, incapaces de comprender lo que realmente estaba ocurriendo. El ataúd estaba cerrado. No queríamos ver el cuerpo, no queríamos enfrentarnos a esa realidad, pero en el fondo, sabíamos que ya lo habíamos hecho. Sabíamos que la mujer que habíamos conocido y amado se había ido mucho antes de que el cuerpo fuera encontrado. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, algo dentro de mí se rompió. Sentí un dolor profundo, no solo por la pérdida de mi madre,
sino por la pérdida de la realidad misma. ¿Había estado realmente muerta todo este tiempo? ¿Había sido su espíritu el que nos acompañaba en los días previos? ¿O todo esto era el producto de nuestras mentes, incapaces de aceptar lo que había sucedido? Después del funeral, me quedé solo frente a la tumba. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo las hojas secas que se arremolinaban a mis pies. En ese momento, el silencio fue abrumador, y entonces, entre el susurro del viento, escuché su voz una última vez. «Ya puedes dejarme ir». Sentí una paz extraña y aterradora al mismo tiempo. Sabía que, finalmente, mi madre se había ido.